El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud: ¿acaso se enciende una vela para meterla debajo de una olla o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Porque si algo está escondido es para que se descubra, y si algo se ha ocultado es para que salga a la luz. El que tenga oídos para oír, que oiga. Siguió hablándoles y les dijo: pongan atención a lo que están oyendo. La misma medida que utilicen para tratar a los demás, esa misma se usará para tratarlos a ustedes, y con creces. Al que tiene se le dará, pero al que tiene poco, aún eso poco se le quitará. Palabra del Señor. ¿Gustan sentarse un momento? Quiero comentar parte de la primera lectura. Estamos leyendo como primera lectura la carta a los Hebreos. La carta a los Hebreos es una carta que nos habla del sacerdocio de Cristo. Es una carta muy doctrinal, muy profunda. Por cierto que durante muchos años se creyó que era de San Pablo. Yo todavía recuerdo de niño, cuando iba a misa, oír carta del apóstol San Pablo a los Hebreos. Se creía que era de San Pablo. Vivimos en ese engaño muchos años, hasta que se descubrió hace poco que no es de San Pablo. No se sabe quién es el autor. El autor es uno que quiso reflexionar, inspirado por el Espíritu Santo, como es toda la Biblia, sobre el sacerdocio de Cristo, sobre cómo nuestro Señor, sumo sacerdote, ofreció el santo sacrificio de una vez por todas para salvarnos. De eso habla la carta a los Hebreos casi toda. Pero lo que hoy escuchamos, es lo que quiero comentar, es una aplicación muy concreta. A nosotros nos gusta no solo reflexionar en misterios tan eternos, tan profundos, sino casi que el Señor nos dé consejos, nos diga, nos dé recetas, haz esto. Y hoy la carta a los Hebreos trae dos invitaciones que para nuestra vida son muy importantes. Están al final de la lectura de hoy. Después de que habla de esa maravilla que es Cristo, sumo sacerdote, dice: estimulémonos mutuamente con el ejemplo al ejercicio de la caridad y las buenas obras. Estimulémonos. ¿Qué es estimular? Animémonos, démonos ejemplo al ejercicio de la caridad y de las buenas obras. Ayudémonos unos a otros. Si tú ves que alguien cercano a ti, tu amigo, tu familiar, la persona que encuentras no vive en la caridad ni en las buenas obras, ayúdalo, estimúlalo, háblale del amor, de la caridad. Ya bastantes malos ejemplos hay en el mundo que nos invitan al mal. Los medios de comunicación generalmente no invitan a la caridad ni a las buenas obras, invitan a la vanidad, invitan al consumismo, invitan a la violencia, invitan al placer. ¿No se fijan? Si uno analiza los programas que aparecen en televisión, ahora en internet, la mayoría son estímulos para el mal, para el pecado. Desde los que aparecen allí, las que aparecen allí. En cambio, qué pocos ejemplos buenos tenemos en los que nos rodean para estimularnos a la caridad. Esa es una aplicación muy concreta. ¿Estamos nosotros ayudando a otros a vivir en la caridad y las buenas obras? ¿O al revés? También nosotros colaboramos para que los otros se separen del bien, se separen de la verdad, se separen de la justicia y vivan mal. Se ha hecho como una costumbre de vivir sin fe, como paganos. Ya no nos extraña oír que la gente se odia, se mata, se roba, se aborrece, que la gente no tiene fe, que hay blasfemias contra nuestro Señor, persecución contra la Iglesia, oposición a todo lo santo. Por eso
Hagamos nuestra esta exhortación de la carta a los Hebreos, estimulémonos mutuamente con el ejemplo al ejercicio de la caridad y las buenas obras. Y otra aplicación concreta que hace, dice, no abandonemos, como suelen hacerlo algunos, la costumbre de asistir a nuestras asambleas. ¿Qué eran las asambleas? Las reuniones de los cristianos para celebrar los sacramentos. Esto que estamos haciendo nosotros ya se usaba desde el siglo I. Desde que nuestro Señor instituyó la Eucaristía, los cristianos se reunían. Tenemos ejemplos, documentos de que eran los domingos, el día del sol, como le llamaban los romanos, se juntaban los cristianos. ¿Qué hacían? Celebrar una asamblea. Se leían los recuerdos de los apóstoles, es decir, las lecturas bíblicas, se ofrecía pan y vino, el obispo que presidía hacía la consagración, se alimentaban con la Eucaristía y llevaban a los que no estaban presentes también la comunión. Es decir, desde un principio nuestro Señor concedió a su iglesia celebrar asambleas, celebrar sacramentos. Parece que ya en tiempo del autor de la carta a los Hebreos ya había algunos que no iban y no podían por eso mantener su fe. No se puede tener fe si no asistimos, nos alimentamos en la asamblea con la palabra de Dios, con la comunión de su cuerpo y de su sangre. Por eso dice, no abandonemos, como suelen hacerlo algunos, la costumbre de asistir a nuestras asambleas. En palabras de ahora muy corrientes, muy ordinarias, diría, no dejes de ir a misa, en pocas palabras. La Eucaristía es lo que nos fortalece. No abandones la Eucaristía nunca. Los que abandonan la Eucaristía se enfrían en su fe, pierden la fe, se hacen enemigos de Dios y caen en pecados cada vez más graves. Es esta reunión santa la que nos alimenta. Al contrario, animémonos los unos a los otros, tanto más cuanto que vemos que el día del Señor se acerca. Había la idea entre los primeros cristianos que la parusía, la segunda venida de Cristo, era ya inminente. Iba a venir pronto. Ya pasaron 2000 años y todavía no viene. Lo seguimos esperando, pero va a venir. Y esto lo podíamos aplicar. ¿Cuánto más que no sabes tú cuándo te vas a morir? No sé si a ustedes les pase. A mí antes no me pasaba, ahora como que veo que más gente que conozco se está muriendo. Yo creo que siempre ha habido, pues, pero no sé si a ustedes les ha pasado en alguna época de su vida. Yo estoy en esa. Muchas personas conocidas se están muriendo. Muchos deportistas han muerto. Últimamente 2 en un avionazo y anoche murió otro que aparentemente no tenía nada y se murió. Un mexicano. Y se da uno cuenta en las explosiones cuánta gente murió. Entre nuestros familiares y amigos, ¿cuántos se mueren? ¿A cuántos matan? Es decir, tenemos que dar cuentas a Dios y hay que animarnos los unos a los otros, acercarnos al Señor, porque Él va a venir a pedirnos cuentas. Vamos a ir a su presencia. No sabemos cuándo, debemos estar preparados. Entonces es una invitación esta carta a los Hebreos al final de lo que hoy leímos, pues a tomar en serio nuestra salvación, la fe, y a participar con más fervor y constancia en nuestras celebraciones, que no nos alejemos de los sacramentos. Que San Juan Bosco, que enseñó esto a los jóvenes, yo creo que él puso en práctica esta parte. Él animaba a los jóvenes de la calle, los que no tenían ni educación, los que eran presa de vicios, él los animaba a la virtud. Puso en práctica San Juan Bosco todo lo que Dios le había dado, aprendió magias, trucos, parecía saltimbanqui, parecía cirquero, con tal de atraer a los jóvenes a Dios. Y sin ningún cinco, confiado en la providencia, hizo una obra maravillosa.
A mí me llama la atención siempre de San Juan, no lo conozco mucho, es de los santos que quizá no soy tan devoto, pero bueno, todos sabemos algo de San Juan Bosco. A mí algo que me llamó la atención, haber hecho la basílica de María Auxiliadora en Turín sin tener ni un ladrillo. Empezó la obra y dijo, vamos a construir aquí esta gran basílica. Dios nos dará lo que necesitamos. Y la providencia se fue manifestando. Le regalaban material, trabajo, mano de obra pues. Y él promoviendo, ayudando, construyó esa gran basílica en Turín, que fue centro de los salesianos. Y animarse a hacer una congregación, juntar muchos sacerdotes que se dedicaron a los jóvenes, empezar a promover colegios, apostolado entre los jóvenes. Qué obra tan maravillosa, sin basarse en sus fuerzas humanas, en sus recursos. Todo confiado en la providencia de Dios. Y Dios hizo maravillas. Él en su vida y después los salesianos siguen vivos, vigentes, ayudando a la formación, al crecimiento humano, espiritual, moral de muchas personas que luego se convierten en familias. San Juan Bosco fue un hombre enamorado de Dios y por eso dio tanto fruto. Animó a los demás a la virtud. Aprendamos de él y de todos los santos y de los santos que en la tierra también hay. Entre nosotros puede haber personas que nos sirvan de estímulo, de modelo, gente buena que quizá calladamente nos ayuda al bien. Hoy que el Evangelio nos habla de esto, pongámoslo en práctica. Recuerden, lo definitivo es llegar a Dios. Lo demás es lo de menos. Es decir, las circunstancias, lo que tengamos que pasar, no es lo más importante. Lo más importante es la meta, llegar hasta Dios. Que el Señor, por intercesión de San Juan Bosco, hoy nos conceda ese trabajo en bien de la salvación de todos. Que así sea.